Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y les invito en esta ocasión a un vídeo en el que vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque este es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la cual hablamos acerca del jazz que a mí más me gusta y que me interesa compartir con todos ustedes, músicos, discos, películas, documentales, libros, todo lo que tiene que ver con el jazz que a mí más me interesa. Y hoy vamos a hablar de un pianista, sí, de un pianista quizá no de los más conocidos sobre todo como intérprete, como compositor, pero también compuso algunas canciones, algunos temas que se convertirían en estándares, quizá no tan conocidos como los típicos estándares de Cole Porter, de George Gershwin, de Harold Arlen, etc. Pero sí que hay algunos temas que seguramente algunos de ustedes conocerán que compuso y también interpretó Joe Bushkin. Y a Joe Bushkin yo lo conocí aquí, con esta caja de Tommy Dorsey con Frank Sinatra que se titula The Song Is You, que recoge además con un libreto excelente escrito por Will Friedwald en parte. Recoge esta caja todas las grabaciones que Frank Sinatra realizó como vocalista de la orquesta de Tommy Dorsey. Y por supuesto aquí tenemos la formación clásica de la orquesta de Dorsey de principios de los años 40. Por cierto, voy a dar la vuelta para que vean, son 5 discos que recogen las grabaciones de estudio y también algunas realizadas en la radio. Esta es una verdadera maravilla de caja que es importante escuchar con atención para quienes estén interesados en saber de dónde viene Frank Sinatra, cómo empezó a hacerse popular y además en un momento en el que tenía un sonido bastante diferente al que lo haría popular después en los años 50 y 60, pero por supuesto aquí está la génesis de Sinatra, que no podría haber encontrado una mejor orquesta, un mejor contexto que el de Tommy Dorsey. Bueno, pues en esta formación clásica de la orquesta de Tommy Dorsey, cuando Frank Sinatra y Joe Stafford y Connie Haynes eran los vocalistas de esta importante y muy popular Big Band, pues aquí estaba tocando el piano y además componiendo algunos temas como Oh, Look at Me Now, oh, mírame ahora, ¿no? Joe Bushkin era el pianista en gran parte de estas grabaciones y además había otros magníficos músicos en la orquesta de Tommy Dorsey a principios de los años 40. Pues aquí me enteré yo por primera vez de quién era, de quién fue, de quién es, ya ha fallecido, pero para mí sigue siendo un músico importante. Joe Bushkin, pianista que también tocaba la trompeta. Se le conoce mucho menos por tocar la trompeta que por tocar el piano. Tanto cuando tocaba la trompeta, cuando en especial tocaba el piano, era un músico de una enorme elegancia, de un sutil sentido del swing, que yo siempre relaciono, por supuesto, como digo, con Tommy Dorsey. Ahí está Tommy Dorsey a la trompeta y ahí está un joven Frank Sinatra en esta caja que no puedo dejar de recomendar. Algún día hablaré en especial sobre esa caja de Tommy Dorsey y Frank Sinatra. Yo relaciono siempre a Joe Bushkin, como es lógico que se haga, con Tommy Dorsey, con Frank Sinatra y también con la cantante Lee Wiley, otra cantante de jazz, de pop clásico, de la que debería algún día hablar, traerla al canal, porque es una cantante que a mí siempre me ha parecido fascinante y que además es una cantante que Will Friedwald en su libro Jazz Singing pone realmente por las nubes, y tiene toda la razón, porque Lee Wiley era una maravillosa cantante. Bueno, en todo ello tenemos, al menos en ciertos momentos de las carreras de estos músicos y cantantes, a Joe Bushkin. Las primeras grabaciones que yo escuché de Joe Bushkin son esas que realizó junto a Tommy Dorsey con Frank Sinatra como vocalista, y también grabaciones que en los años 50 posteriormente realizaría con
Lee Wiley. Nació Joe Bushkin en la ciudad de Nueva York en noviembre de 1916 en una familia ya interesada por la música. Su padre era chelista, tocaba el cello, y sus inicios musicales, los de Joe Bushkin, están ligados a las orquestas de baile. Sobre todo, los grupos dirigidos por el trompetista Bunny Berrigan en la segunda mitad de los años 30. Es decir, antes de estar con Tommy Dorsey, antes de tocar en la orquesta de Tommy Dorsey, tocó Joe Bushkin con varias orquestas de baile, lo que se suele denominar en inglés dance bands. Algunas de ellas dirigidas por Bunny Berrigan y también en bandas dirigidas por el guitarrista Eddie Condon. Bueno, por ejemplo, aparece Joe Bushkin en algunas grabaciones que tenemos en esta caja del sello JSP o JSP, que recoge las grabaciones de bandas dirigidas por el trompetista Bunny Berrigan entre 1931 y 1937. Muy recomendable también. Es un swing impresionante, incluso antes del inicio oficial de lo que se llamó la era del swing. Aquí está Bunny Berrigan dirigiendo algunas formaciones, sobre todo formaciones de grupos reducidos, aunque también podemos encontrar algunos grupos un poco más extensos, con más músicos, pero en algunas de estas grabaciones dirigidas por el trompetista Bunny Berrigan tenemos a Joe Bushkin. Por cierto, que Bunny Berrigan también tocó en la orquesta, o posteriormente tocaría en la orquesta de Tommy Dorsey, porque Tommy Dorsey viene también de ese grupo de músicos que se dieron cita en algún momento de sus carreras, sobre todo a finales de los años 20, principios de los años 30, en la ciudad de Nueva York. Entre ellos, por ejemplo, Jack T. Gordon, al que ya he dedicado un vídeo dentro de esta serie de impresiones sobre jazz, el gran trombonista Jack T. Gordon. Entonces podemos relacionar a Joe Bushkin con bandas dirigidas en la segunda mitad de los años 30 por el trompetista Bunny Berrigan, pero sobre todo su momento de mayor importancia en cuanto a su presencia en una orquesta como pianista, y también su capacidad para componer temas que tuvieron cierto éxito, como Oh Look at Me Now, tiene que ver con los años que pasó tocando el piano en la Big Band, la gran orquesta de swing de Tommy Dorsey. En esa orquesta de swing de Tommy Dorsey, además de que Sinatra estuviese como cantante, también Joe Stafford estaba por ahí. Militaban en esa orquesta de Tommy Dorsey grandes nombres como el propio Bunny Berrigan, ya lo he dicho, el batería Buddy Rich o el saxofonista Babe Russin, entre muchos otros. Durante los años que Joe Bushkin pasó con Tommy Dorsey, coincidió en la banda, ya he dicho, con Frank Sinatra, con Joe Stafford, y compuso además una de sus canciones más memorables, que es Oh Look at Me Now, que se convertiría en un estándar. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, pasó 4 años tocando la trompeta en una orquesta del Ejército del Aire estadounidense. Deja la orquesta de Tommy Dorsey, se alista en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, pero no como soldado raso, no llegó a ver el frente ni nada de eso, sino que tocó en una de las orquestas relacionadas con el Ejército del Aire. En ese caso, por lo que parece, fue la trompeta, no el piano, y terminado el conflicto, regresó a la vida civil, dejó la vida militar y, sobre todo, lo que es importante es que regresó a la vida jazzística, tocando con Benny Goodman. Reemplazó al pianista Mel Powell en la orquesta de Benny Goodman, y posteriormente realizaría una gira por Brasil
con el saxofonista tenor Bud Freeman. Todo esto antes de empezar a grabar discos como líder. Aquí tenemos uno de los varios discos de Joe Bushkin que yo tengo, un CD que incluye 2 LPs originales de los años 50. Ahí tenemos una fotografía de Joe Bushkin para que ustedes sepan quién es si es que no han visto nunca una fotografía suya. Y esto empieza a ocurrir a partir de los años 50. Los años 50 serán una época de gran actividad para Joe Bushkin. Tocaría regularmente en clubes importantes como The Embers, y allí se encontraría con grandes músicos como Buck Clayton o Milt Hinton o Joe Jones, que por cierto, tanto Joe Jones como Buck Clayton aparecen en estas grabaciones que aquí tengo en mis manos. Acompañaría también en los años 50 a Frank Sinatra, vuelve a intersectar la carrera de Joe Bushkin con la de Frank Sinatra, lo acompañaría en el Paramount, en el Teatro Paramount de Nueva York, tocaría además con los All Stars de Louis Armstrong y sobre todo, como digo, comenzaría a grabar discos como líder. Varios discos, una buena cantidad de discos, de hecho. Los años 50, de hecho, fueron su época de mayor actividad discográfica. Y en los años 50 grabó los temas que comentaré un poco más tarde en este vídeo que aparecen en este disco, que, como digo, es un CD que incluye 2 LPs. Mucho más conocido, ya dije antes, como intérprete fue Joe Bushkin que como compositor. También llegó a aparecer con cierta frecuencia en la televisión, por ejemplo, en el show televisivo presentado por Judy Garland, donde en cierto episodio llegó a acompañar al piano en unas cuantas canciones a la propia Judy Garland, y se convirtió, esto también es importante, en una presencia constante en los nightclubs, en los clubes de postín de Manhattan en la ciudad de Nueva York. De hecho, fue un músico, y esto no suele ser el caso, no siempre es el caso, y menos en el jazz, pero fue un músico que accedió a una posición económica holgada, que además se casó con una mujer que pertenecía a una familia prominente neoyorquina, y todo esto le permitió retirarse con cierta comodidad y tocar cuando él decidía tocar. No tenía necesidad de hacerlo, pero lo hacía sobre todo por gusto, y de vez en cuando, pues, aunque estaba jubilado, aunque estaba retirado, pues volvía a la escena por diferentes razones. En los años 60, por ejemplo, volvería a la actividad musical acompañando en concierto a diferentes cantantes, y en los años 70 también acompañaría en concierto y en televisión a Bing Crosby. Bing Crosby lo llamó y Joe Bushkin salió de gira con Bing Crosby en 1976 y 1977, la última gira de Bing Crosby antes de su muerte en un campo de golf en Madrid. Precisamente en 1977, pues en la última gira de Bing Crosby, uno de los acompañantes fue Joe Bushkin, y ya en 1975 había aparecido en un especial navideño, de esos especiales televisivos que Bing Crosby realizaba prácticamente todos los años para la televisión estadounidense, y en este en particular de 1975 Bing Crosby está acompañado, además de por Joe Bushkin, por ni más ni menos que Fred Astaire. Por cierto, que ya he grabado y ya he presentado a Fred Astaire en un vídeo como cantante de jazz, porque realmente lo era, si tenemos en cuenta la magnífica Astaire Story, en la cual Fred Astaire rememora en clave de jazz, junto al cuarteto de Oscar Peterson, algunos de sus más grandes éxitos de sus películas, generalmente compuestos por los grandes compositores del Great American Songbook.
En 1984 celebraría su medio siglo en activo, porque su carrera empezó más o menos alrededor de 1934, pues en 1984 celebró su 50º aniversario en activo, aunque ya digo que estaba retirado y decidía cuándo quería tocar y cuándo no, porque no lo necesitaba por razones económicas. Celebró en 1984 Joe Bushkin su medio siglo en activo con una serie de conciertos en el St. Regis Hotel de Nueva York. Y falleció 20 años después, todavía vivió 20 años más, y falleció en Santa Bárbara, en California, en 2004, víctima de una neumonía, y además tuvo una vida larga, satisfactoria y cargada de buena música. ¿Por qué digo larga? Porque vivió 87 años. Joe Bushkin, uno de esos pianistas de los que no se suele hablar demasiado, pero a mí me gustan mucho por su elegancia y por su comprensión del swing y por lo bien que además en muchos casos acompañaba a vocalistas. Para comprender de manera adecuada la música de Joe Bushkin, por supuesto, creo que conviene empezar por escuchar las grabaciones que realizó con el trompetista Bunny Berrigan, también algunas que realizó con el guitarrista Eddie Condon y por supuesto las grabaciones con Tommy Dorsey, tanto con o sin Frank Sinatra como vocalista, porque Frank Sinatra, por supuesto, no cantaba en todos los discos de Tommy Dorsey, solamente en algunos. Aquí se recogen los que sí presentan a Sinatra con la orquesta de Dorsey, pero evidentemente Dorsey también grababa instrumentales en los cuales Sinatra no aparecía, pero al piano estaba Joe Bushkin. Entonces, Bunny Berrigan por un lado, Tommy Dorsey por el otro. Si ustedes quieren ir a los inicios de la música y del sonido pianístico de Joe Bushkin. Pero también conviene conocer los discos como líder que grabó, sobre todo para sellos como Columbia o Capitol, porque en ellos podemos escuchar su estilo depurado, lleno de swing, muy elegante y siempre atractivo. Un estilo que presenta ecos de pianistas como Teddy Wilson o como Art Tatum. Especialmente lo de Art Tatum por las cascadas de notas al estilo de Tatum que en muchas ocasiones utiliza con gran elegancia Joe Bushkin. Lo de Tatum no se le escapa, por cierto, a los editores del Dictionnaire du Jazz, ese diccionario del jazz originalmente escrito y publicado en francés, que yo cito bastante en estos vídeos y que se ha traducido además al español como diccionario del jazz. Los editores de este Dictionnaire du Jazz describen de esta manera el estilo de Joe Bushkin al piano y también a la trompeta. En la página 185 dicen: reconocible por su toque cristalino, su gran sensibilidad y una verdadera fantasía en su estilo de tocar, bastante al estilo de Teddy Wilson o de Art Tatum. Y dicen: a la trompeta improvisa con calor y delicadeza y es hábil en el manejo de la sordina. Bueno, esto se podría también decir, en mi opinión, acerca de su manera de tocar el piano. No, evidentemente, lo de la sordina, pero también su modo de tocar el piano, su manera de improvisar, también es una improvisación con calor y con delicadeza. Sobre todo con delicadeza. Esto es algo que se puede, como digo, aplicar también a su manera de tocar e improvisar al piano. Siempre vivaz el estilo de Joe Bushkin, pero también delicado, tanto en las baladas, por supuesto en las baladas, pero también en los temas más acelerados. Y si ustedes quieren escuchar a Joe Bushkin como líder de sus propias sesiones, hay varios discos en los que esto se puede hacer
y uno de ellos es este que aquí tengo en mi mano y que muestro de nuevo a cámara. Son dos LPs que grabó para Columbia, si no me equivoco, sí, efectivamente, para Columbia, en un solo disco compacto. En total, 16 temas, porque estamos hablando de LPs de principios de los años 50 y no tenían tantos temas como LPs posteriores. 8 temas eran suficiente para llenar el vinilo, y hay que decir también que pues aquí nos encontramos con un total de 16 temas que son en general bastante breves, no suelen superar demasiado los 3 minutos de duración. Tenemos por un lado Piano Moods, grabado en Nueva York el 26 de julio de 1950, con Sid Wise al contrabajo y Maury Feld a la batería, en ese clásico formato, en esa clásica formación del trío de jazz, piano, contrabajo y batería, y 8 piezas, sobre todo standards, pero también alguna composición propia de Joe Bushkin, como Portrait of Tallulah o Every Day is Christmas. Como ven, un par de temas del propio Bushkin, pero después tenemos estándares clásicos del songbook, como por ejemplo I've Got a Crush on You de los hermanos Gershwin, They Say It's Wonderful de Irving Berlin, o bueno, Pennies from Heaven, por ejemplo, temas que son verdaderos estándares del jazz y de la música del siglo XX. Y después, por otro lado, tenemos After Hours, grabado en Nueva York un año después aproximadamente, el 31 de julio de 1951, y tenemos de nuevo un trío con Eddie Safransky al contrabajo y Joe Jones a la batería, pero se vuelve ese trío realmente cuarteto con el añadido de Buck Clayton, que toca la trompeta. Conocía Joe Bushkin de sobra a Buck Clayton, también conocía de sobra a Joe Jones porque solía tocar con ellos en clubes como The Embers, y de nuevo tenemos una colección de standards y en este caso un solo tema compuesto por Bushkin, que es High Cotton, pero bueno, tenemos standards como If I Had You o Dinah, Once in a While, una hermosa balada, California, Here I Come, que fue uno de los temas más conocidos de Al Jolson, They Can't Take That Away From Me, de nuevo un tema de los hermanos Gershwin, e incluso una versión interesante para cerrar el disco del Old Man River de Jerome Kern y Oscar Hammerstein. Bueno, pues son dos discos verdaderamente magníficos, excelentes para entrar en la música de Joe Bushkin, en la concepción musical, en la concepción del jazz de Joe Bushkin, y el segundo de ellos, After Hours, me parece especialmente interesante porque en él se crea una atmósfera particularmente relajada, a veces verdaderamente bluesera, como no puede ser de otra manera teniendo a Buck Clayton en la banda, como si se tratase de una de esas sesiones a altas horas de la noche en un club, como indica, por cierto, el propio título del álbum, After Hours, altas horas de la noche, después de que ya todo está cerrado. Y la presencia de Buck Clayton a la trompeta es siempre un verdadero lujo en cualquier disco, en cualquier sesión de jazz. A mí Joe Bushkin siempre me ha atraído porque siempre me ha parecido un pianista elegante, con un magnífico sentido del swing, además de ser, como ya he dicho, un excelente acompañante para cantantes. Y creo que su obra, que no es demasiado conocida, hoy en día merece descubrirse o redescubrirse, o al menos escucharse, porque a quienes les gusta el piano dentro del jazz, yo estoy seguro de que pueden encontrar en Joe Bushkin muchas cosas muy atractivas, muchas cosas muy positivas, y que les harán
disfrutar de estas grabaciones. Este disco que publica Collectables Records, 2 LPs de principios de los años 50 para Columbia de Joe Bushkin en un solo CD, creo que es una muy buena puerta de entrada para comprender, para conocer la música de Joe Bushkin. No son discos largos, porque ya digo que los temas no son demasiado extensos. De nuevo, es este tipo de discos que yo suelo escuchar más de una vez. Cuando llegan al final, vuelvo a darle al play, suelo decir esto. Este es uno de estos discos, esta recopilación de 2 álbumes en un solo CD del pianista Joe Bushkin, que les dará una idea de cómo suena este pianista hoy un tanto, y yo creo que injustamente, olvidado. Les recomiendo que entren en la música de Joe Bushkin. Hay varios discos suyos como líder que pueden encontrar. Este solamente es uno de los varios que tengo. Y también tenemos sus colaboraciones con Bunny Berrigan y su puesto de pianista, puesto importante en la orquesta de Tommy Dorsey a principios de los años 40, en esa misma época en la que Frank Sinatra era un muy joven Frank Sinatra, cuando le llamaban el joven Ojos Azules, Young Blue Eyes, no el viejo Ojos Azules, que es como le llamarían después. Antes incluso de que empezasen a referirse a Frank Sinatra como la voz, The Voice, ¿no? Pues aquí estaba iniciando su carrera Sinatra después de haber pasado por la orquesta de Harry James, y aquí estaba con Tommy Dorsey. El pianista es Joe Bushkin en la mayor parte de esos temas. Así que bueno, sea como sea que ustedes entren en la música de Joe Bushkin, puede ser a través de este disco o de cualquier otro, yo creo que les va a parecer un pianista interesante y que merece escucharse con atención. No sé si ustedes conocen la música de Joe Bushkin o no. Si no, por supuesto, este vídeo funciona como una invitación a la escucha de la discografía de este pianista, fallecido ya hace más de 20 años, ya que estoy grabando esto en el verano de 2025. Y si lo conocen, pues dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece la música de Joe Bushkin y qué otros discos ustedes conocen de él, que les parecen interesantes. Y podremos entrar en un intercambio de opiniones, de visiones sobre la música de este pianista de jazz, y pianista que llegó también a tocar en Broadway, también entró un poco en el circuito del cabaret, de los nightclubs en Nueva York y en otros lugares. Y bueno, un hombre interesante, sobre todo por su música, sobre todo como intérprete, más que como compositor, a pesar de que también lo fue, también fue compositor. Les animo a que se acerquen a la música de Joe Bushkin, y con esto cierro este vídeo que he grabado en Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, a mediados del mes de agosto de este año 2025. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Les animo a que entren en la música de Joe Bushkin y a que sigan escuchando buen jazz. Eso es lo que realmente interesa, eso es lo que realmente hay que hacer, escuchar buen jazz, porque ya lo decía Bill Strayhorn, ya lo decía Duke Ellington, y tenían toda la razón. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias por el interés que muestran en estos vídeos, siempre lo digo, y también por los comentarios que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo sobre el poco conocido pianista Joe Bushkin. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América. Hasta la próxima ocasión.